aquí estamos con vosotros, con nosotros, con el ser, con un nuevo personaje, con un nuevo invitado que ha llegado así como fugazmente a través de Carlos. Carlos, muchísimas gracias por ponerme en contacto con esta nueva manifestación de la luz, ¿no? En el nivel de la forma. Carlos me comentó, ¿conoces a Sergio Noguerón? Y dije, pues no. Y entonces automáticamente eché un vistacito por ahí por las redes y dije, qué interesante. Y entonces ya nos pusimos en contacto y enseguida Sergio accedió a entrar en el canal y a compartirse, ¿no?, con nosotros. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí a la expectativa a ver qué nos traes, ¿no? Bueno, pues en el canal estamos como habituados, ¿no?, a respirarnos, ¿no?, a descubrir esta maravilla del instante presente, ¿no? Esta tarde generalmente me vienen algunas ideas previas, así fugaces, como si quisieran ser manifestadas en las entrevistas que vienen a continuación, ¿no? Y no sé por qué lo que me ha venido, has visto que no soy de presentar mucho al personaje, ni no, directamente a la esencia, ¿no?, al momento, ¿no? Me venía, pues eso, cuando estamos en este camino, ¿no?, de empezar a asentarnos, ¿no?, en este ser, ¿no?, en empezar a distinguir la paja y el trigo, ¿no? Cuando nos metemos por callejones, cuando nos despistamos un poco y estamos ahí con esas confusiones, con esos miedos, que estás sintiendo impulsos de querer manifestarse, pero a la vez no sabes bien desde dónde está viniendo eso, un poquito es lo que me venía para ti. No sé si te resuena o no te resuena. Eso es lo que me venía para ti. Si quieres comentarnos un poquito para que no sea tan así, pastel tan de golpe, un poquito a qué te dedicas, porque habrán personas que no te conozcan en el canal y un poquito pues que te autopresentes un poco, ya que soy tan extraña o tan peculiar a la hora de presentarte, pues qué es lo que hace Sergio, ¿no?, en este plano, en esta experiencia humana, qué es lo que te estás encontrando en este instante, ¿no? De hecho, estas preguntas son un poco extrañas, ¿no? Cuando uno tiene que presentarse y compartir lo que uno hace, ¿no? Yo creo que todo para mí es excesivamente simple, ¿no? Simplemente vivo lo que sucede o lo que aparece en cada momento, ¿no? Y de hecho para mí es algo extraño el utilizar estos medios o utilizar la filosofía para ayudar a un buscador de la verdad, o alguien que quiere despertar. Invitarlo a su propio despertar, porque como bien habías apuntado sobre la primera pregunta inicial, era qué pasa cuando vienen esos impulsos y demás. Para mí la búsqueda espiritual es algo excesivamente simple, y es que solo existe la dimensión de la hora, pero la dimensión de la hora no está relacionado con lo que aparece en la consciencia, sino con lo que está más allá de la consciencia. Así que sobre la idea de que existe algún individuo que está realizando algún camino o tiene que realizarse, eso es completamente erróneo. Y aunque prácticamente todas las filosofías estén abordando a que los seres humanos pueden realizar un camino, pueden hacer un recorrido en su propio despertar y evolucionar de A a B, desde un estado no despierto a un estado despierto, desde el punto de vista de la verdad es completamente erróneo. Si no existe el tiempo, ¿cómo podría existir un individuo que pudiera realizarse, ¿no? Entonces, desde este punto, definir lo que hago es bastante extraño, porque lo que aparentemente hago es acompañar a las personas en su propio despertar desde un proceso de A a B. Pero es completamente erróneo, porque la información que doy absolutamente a mis estudiantes no es que están realizando un camino, sino que ellos mismos, y lo que aparece en su instante presente, ya sea del modo que sea, ya sea si son revelaciones espirituales o son comprensiones de la mente, todas ellas son completamente ilusorias. Y lo que ellos son realmente es un gran vacío, una gran nada, que está en el centro de la experiencia, pero no está contaminado por ella. Toma ya. Es que Carlos me comentó, ya verás la mente lo que te va a hacer, ¿no?, cuando os juntéis. Entramos en el silencio. Se entra en el silencio y es como, bueno, pues ya aparentemente se acaba la entrevista, ¿no? Es como, wow, si llegas ahí, ¿no? ¿Qué más hay que no respirar, ¿no? Esa es la cuestión, no es una cuestión de que
sintamos que entramos en un silencio como una experiencia del instante presente. La visión de la verdad incluye todo lo que es y existe y demuestra absolutamente, la visión de la verdad revela completamente que es indiferente si estás en el silencio o no estás en el silencio, ¿sí? Que todo es el ser único y que no hay dos y que es el uno sin segundo, que realmente no importa si tu mente está hablando o no está hablando, todo es el ser, no hay división. La revelación de la verdad o el despertar de la conciencia implica que descubramos que no hay realmente un individuo en el centro de la experiencia, sino que quien respira, quien habla, quien vive, quien piensa, quien ve, es el ser, el único ser. Hay una confusión en medio de todo esto, y es que la gran mayoría de enseñanzas espirituales nos están diciendo de que el individuo tiene que hacer algo dentro de la experiencia o para ir al silencio o entrar en la hora, y todo eso, aunque parece suceder en medio de la experiencia de lo personal, uno puede decir, wow, es que ahora he dejado de pensar o ahora he entrado en una experiencia espiritual. Todas ellas están creadas por la consciencia, ¿sí? La visión de la verdad trasciende a cualquier experiencia, está más allá de la experiencia. Por lo tanto, no importa que nos quedemos en silencio o hablemos, eh, en lo que sucede no hay dos y por lo tanto no importa lo que hagas, en ese sentido. Yo sé que algunas filosofías te dicen, deja tu mente en silencio y podrás entrar en la hora y en la hora se vive feliz. Mi pregunta es, ¿quién vive en el centro de la hora? Qué bueno, mira, digo, no me viene nada, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¡Pánico! No pasa nada, podemos hablar. Lo bonito de la filosofía no es que la encorsetemos, solo silencio. Si hablas del individuo. No, todo es el ser, puedes hacer lo que quieras. No, pero es muy hermoso esta sensación de libertad. Me está resultando muy interesante, ¿no? Muy intenso, solamente abrirme y ver qué me estás trayendo, que me trae el instante, que me trae esta experiencia, que me trae el instante, ¿no? Pero sí me venía una pregunta, que más de una vez la hemos abordado, es ¿por qué el escalón que se puede producir de ahora estoy en el instante, pero de golpe y porrazo se acaba la conexión, vuelvo a la rutina? ¿Qué ha sucedido? Ahora aparentemente ya no estoy tan conectada. Ha sucedido algo que ahora ya no estoy tan en el instante. ¿Qué está sucediendo ahí en la mente, Sergio? Bueno, podríamos decir que la experiencia aparenta tener montañas y valles. Es como surcar una ola, ¿no? El surfista está parado en medio del océano, esperando a la siguiente ola, pero jamás salió del océano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que estamos experimentando montañas y valles dentro de la experiencia, eso se llama la oscilación dentro del péndulo de la dualidad. La gran mayoría de personas estamos tan ensimismadas, tan pendientes de la experiencia, que podemos medir los contrastes. La iluminación o el despertar de la conciencia implica que vayamos más allá de esa dualidad. No significa que dejemos de experimentar contrastes, sino significa que nosotros nos descubrimos más allá de ellos, ¿sí? Las personas miden si su mente está en silencio o si están en el ahora o están fuera de la hora. Pero lo que no se han dado cuenta es la dimensión espiritual que está más allá de lo que acontece, ¿sí? En mi sistema 7 poderes lo que yo enseño a las personas es que descubran la dimensión espiritual que está más allá de aquel que podría apreciar lo que realmente está sucediendo. Por lo tanto, escucharemos muchas filosofías decir, haz una respiración, entra en la hora, estabilízate dentro de él o mantén la mente en silencio. Yo muchas veces instruyo a mis estudiantes a que hagan esto, ¿no? Pero lo hago solamente como un camino para después enseñarles quién realmente son. Lo que ellos son no han experimentado jamás. Lo que nosotros somos ahora no es algo que tiene experiencia. Aquel que mide la experiencia, que dice, ahora he estado un poquito en el ahora, o ahora he salido de la hora, se llama tiempo. Y eso en la realización directamente muere. Ya no existe el individuo que esté midiendo la experiencia entre estado despierto o estado dormido. Todo es considerado como la conciencia misma. Ya no hay diferencias en ese sentido. Todo eso se desvanece. ¿Nos estás invitando a ir detrás del observador, del soñador del sueño? A ir, es como un paso aún más atrás. Puede parecer eso así de primeras, pero lo que estoy hablando es que solo Dios, solo el ser está respirando, mirando, sintiendo. Y de que lo que se está viviendo en el centro de la experiencia
es simplemente transitorio, no tiene ninguna importancia. Podría parecer que digo, observa cómo sucede esto, tú eres aquello que está más allá del suceder. Pero estoy hablando todavía incluso de que aquel que puede observar lo que sucede es también transitorio o una experiencia transitoria. Todo lo que acontece en sí mismo es el uno, sin división, lo cual implica que cualquier cosa que tú registres dentro de la experiencia no sea más que un registro individual, algo que ha aparentado sentirse separado y ha privatizado la experiencia y ha dicho, he experimentado esto en un momento dado concreto. Lo que estoy hablando es que no existe ningún individuo en el centro de la experiencia que pueda decir que la experiencia es suya, ¿sí? Y de que los seres humanos decimos, ah, sí, ahora estoy un poquito tenso aquí, o todo eso es la mente que habla, ¿no? Incluso puedes decir, ah, esta mañana he estado muy despierto y ahora me siento menos despierto, y eso es una conversación de un yo que realmente no existe, ¿sí? Si apagáramos el comentarista de fondo, ¿quién podría decir que ha estado despierto o dormido? No quedaría nadie para decirlo. Sergio, cuéntanos un poco de tu momento de despertar y un poquito de tu recorrido en esta experiencia ilusoria dentro del sueño. No sé si está el curso de milagros por ahí rondando en tu vida también, porque el canal Sí. está como el canal, bueno, está muy presente, ¿no? El curso es la práctica y el día a día, además de todo lo que va aconteciendo en el instante, ¿no? Cuéntanos un poquito por ahí. El curso de Que te milagros conozcan. fue una luz muy, muy fuerte, un faro muy fuerte en mi camino. De hecho, creo que el curso de milagros me ofreció misticismo, ¿sí? Y magia. Y de hecho, la mente teme lo que es mágico, es místico, es desconocido. Y creo que el primer atisbo sobre la verdad ocurrió en búsqueda de lo místico. Es como si la mente se abriera a que hay algo desconocido, ¿no? En ese sentido. Y el curso de milagros me ofreció esa parte mística o gnóstica, ¿no? Que puede decirte, oye, es que hay una fuerza superior más allá. Y lo escuchas de una forma como el Espíritu Santo, eh, la expiación, escuchas frases de este modo, ¿no? Yo estuve en el curso de milagros aproximadamente 3 meses, pero nunca he sido demasiado entusiasta. ¿Cómo diría esto? Voy a decirlo de alguna manera para que se pueda comprender. Quizá del léxico, de la terminología cristiana, ¿no? No, me gusta tener la experiencia controlada y los pies en el suelo. Y llegó un momento donde el curso de milagros no me ofrecía descender mi vida. Tengamos en cuenta ¿Cómo? que ¿No te ofrecía descender? descender mi vida. Ábreme Sí, este término, por favor. sí, porque cuando lo ordinario se vuelve completamente extraordinario o lo extraordinario se vuelve completamente ordinario, uno vive el instante tal y como es, con su simpleza, con su belleza, pero también en su inmediatez, ¿no? Y el curso de milagros me ofrecía un contexto demasiado esotérico, demasiado espiritual, ¿sí? Entonces, esto llegó un momento donde no me gustó demasiado, porque mi mente buscaba simpleza. Y los términos del curso de milagros son hermosos, es bellísimo, es un libro bellísimo, extraordinario, ¿sí? En el canal no digan nada, nada malo del curso. No, a mí me encanta el Porque... curso, de verdad, yo adoro absolutamente el curso, pero te hablo de mi experiencia. Mi experiencia fue que no me ofrecía simpleza, ¿no? Entonces, después de 3 meses, yo fui a ver a Sergi Torres, por ejemplo, a uno de sus encuentros que hizo aquí en Valencia, o a un maestro que se llama De Babán, o diferentes maestros del curso de milagros, porque estuve en un grupo del curso de milagros haciendo sus prácticas, sus sesiones de luz. O sea que he sido practicante aún con poquito tiempo, he sido practicante del curso de milagros. Pero apareció el Advaita en mi vida y el Advaita me dijo, chico, una cosa, no. Aquí no hay nada que buscar y esto es mucho más simple, ¿sí? Así que cuando apareció el Advaita en mi vida, yo entonces dejé el curso de milagros. Pero no porque el curso de milagros dentro de él no estuviera la verdad, sino porque necesitaba algo más simple, más actual o más sencillo, ¿no? Y aunque las prácticas del curso de milagros a mí me encantaban, yo las llevaba en el móvil al principio, me ponía la pantalla de la lección que me tocaba y la repetía todo el día. Llegó un momento donde dejé el curso de milagros a un lado, ¿sí? Siempre lo llevo, siempre. Y yo creo que esto lo hemos hecho todos, ¿no? Y es muy hermoso. Llegó un momento donde apareció el Advaita y
y empecé a experimentar la verdad de otro modo, ¿no? Y empecé a experimentar la simpleza, ¿no? Dándome cuenta de que esto era redondo, esto era lo que es, ¿no? Entonces, la experiencia inicial sucedió entrando en un centro comercial de mi ciudad, en una experiencia mística, podríamos llamarlo así, un satori o un nirvana muy, muy intenso, que duró aproximadamente como horas. Después de eso tuve otras experiencias místicas, incluso el despertar de la Kundalini o permanecer 4 o 5 días en un estado de no mente absoluto. Estas revelaciones me empezaron a demostrar de que realmente lo que yo estaba buscando era cesar en la sensación de individuo, ¿no? Y empezaba a sentir como el cielo estaba sobre mi cabeza, como si todo lo que es y existe era una gran expansión que ni siquiera puede medirse porque cualquier cosa que yo utilice para medir lo que es concreto es todavía demasiado finito con esta sensación ilimitada de nuestro propio ser. Entonces me empezaba a dar cuenta de que el corazón se expandía y había una inmensa apertura hacia el infinito, ¿sí? Esta experiencia de sentirme ilimitado, de sentirme infinito, hacía que la mente cesara, porque la mente es simplemente lo concreto. Y empezaba a darme cuenta de que mi forma, o la forma en la que concretaba al individuo, era simplemente una fabricación de la consciencia, ¿no? Finalmente me descubrí como el espacio inmaterial, no nacido, o inmanifiesto, en el que lo aparentemente manifiesto sucede. Y esas fueron las primeras experiencias. Empecé a darme cuenta de que hay una sustancia más allá de lo que yo pueda imaginar, creer o apreciar, o incluso más allá de lo que yo pueda percibir, porque aunque yo a veces digo que el espacio del ser puede ser percibido, solo lo digo como apunte. Finalmente de lo que estamos hablando no puede ser hablado. Por eso cuando se le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cómo es el reino de los cielos? Él dijo, es como una semilla de mostaza, ¿sí? La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Dice, pero cuando cae sobre una tierra cultivada, crece una gran rama que es cobijo para todos los pájaros del cielo, dijo Jesús. Así cuando Jesús dijo, una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, está hablando, es algo tan sutil que no puede ser apreciado por la mente, no puede ser apreciado por los sentidos. Eso es lo que el cristianismo finalmente llamó el reino de los cielos, o lo que llamó la eternidad o lo eterno. Entonces, la percepción en mi interior empezó a abrirse a una dimensión que no podía ser percibida por los sentidos y que empezaba a experimentar algo que aparecía en mi experiencia y que se veía claramente, como dice Sankara. Sankara dice una frase muy hermosa, dice, uno va al médico, dice, y no porque repita muchas veces la medicina que el médico le ha dicho que se tome, va a finalmente curarse, uno tiene que tomar la medicina. Así que esto yo lo llamo ir a la experiencia directa con el ser, ¿no? Es el descubrimiento de que hay una esencia que ni siquiera, en últimas, puede ser localizada y que hay un órgano sensorial que tiene una afinidad con ella, pero que no puede ser localizada en últimas, ¿no? No tiene nada que ver con el silencio. El silencio que nosotros experimentamos es todavía una experiencia dentro de la conciencia. Aquello está más allá de lo que podamos experimentar. Así que empecé a abrirme a ese campo hasta finalmente me di cuenta de que eso era un océano de conciencia donde mi sensación de ser limitada o de ser un yo separado se desvanecía y se expandía dentro de esa comprensión, ¿no? Y ese fue mi camino. Mi camino principalmente fue al principio buscar un silencio para intentar calmar mi mente, porque mi mente estaba demasiado abrasiva, hablaba demasiado todo el tiempo. Y en la medida en que empecé a silenciar la mente, empecé a descubrir que esa eternidad estaba con nosotros, ¿no? Todo el tiempo. No nos abandona jamás. Qué hermoso, Sergio. Me está encantando oírte. Y seguro que a todos los seguidores del Mystic les pasará lo mismo cuando publiquemos el vídeo. Mucho amor para todos. Me encanta, ¿verdad que sí? No sé, transmites esa experiencia, ¿no? Muchas veces hablamos, ¿no? Pero es transmitirlo desde el lugar que está siendo vivido, ¿no? Es hermoso. Yo a veces es que hasta hago un poco off me está llegando, como digo, me está llegando la luz. Bueno, también soy muy abstracta a la hora de explicarme, pero te está llegando y
la palabra, pues eso, es un símbolo que está señalando, pero te está llegando eso que no se puede explicar con palabras. Me encanta. Supongo que dejaremos por aquí, dejaremos la web, dejaremos tus datos, Sergio, porque, bueno, porque me encanta este suceder. Es tan espontáneo, tan sencillo, tan fácil. Y me encanta ver, pues eso, cómo en mi percepción cada vez somos más. Cada vez somos más que queremos vivir desde esta sencillez, ¿no? Que el mundo no aclama por nosotros, el mundo no está aclamando por ningún movimiento de la forma, ¿no? Buah, no sé cómo explicarlo, no sé, darnos cuenta de esa fabricación del pensamiento que no nos conduce a ningún lugar, ¿no? Que está todo hecho, dicho y todo ya es, ¿no? No, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, todo me encanta esto que nos traes. De hecho, la Advaita también ronda por aquí, por Holistic, muchos paradigmas, ¿no? Que apuntan hacia la no dualidad. ¿Cómo definirías tu paradigma? Si puedes definirlo, si te apetece definirlo de algún modo. O tu escuela. Bueno, o el movimiento, o el movimiento que se genera. Bueno, principalmente nosotros en nuestra escuela y en nuestras formaciones y cuando nosotros atendemos a personas que realmente desean despertar, para nosotros lo más importante es que el camino no dé errores o las personas no se pierdan dentro de él, ¿no? Nosotros reconocemos que hay un movimiento por despertar de las personas, pero el despertar real o el despertar auténtico no se da en todas las personas, ¿sí? Sabemos que hay un movimiento de despertar y sabemos que las personas están, muchas o cada vez más, podemos escuchar, gracias a estos canales como el tuyo o a otros canales, como se van uniendo a este movimiento, ¿no? Pero el verdadero despertar no es tan habitual en la sociedad, ¿no? Hay una frase de Jesús que dice: los seres humanos piensan que yo voy a venir a traer paz a la tierra. Dice, pero yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer discordia entre padres e hijos. Dice, una guerra, fuego, una espada. Y Jesús dice esto porque lo que el despertar es, finalmente, es una guerra interior, que no todos los seres humanos están destinados a hacer. Voy a poner un ejemplo de esta guerra interior, solo un ejemplo simple. ¿Qué es el despertar para mí de la conciencia? El despertar de la conciencia es una disociación entre la conciencia y el cuerpo, porque el cuerpo no tiene conciencia. Es la conciencia la que da vida al cuerpo y hay una interrelación mutua. Cuando nosotros nos sentimos un ser separado, la conciencia cuando se funde con el cuerpo y adquirimos lo que llamamos la sensación de poder experimentar, de saber que hay un yo, de que hay otros y la información del mundo, la conciencia se funde con la sensación de creer ser un cuerpo. Y ahí, en ese sentido, aparece una pérdida de nuestra naturaleza, ¿sí? Pero la guerra es muy simple, la guerra es entre la conciencia y el cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que una persona tiene hambre. Entonces, el testigo, que es la conciencia es el testigo, puede ver que el cuerpo tiene hambre. Si no hay suficiente conciencia, entonces puede haber finalmente hasta gula allí. Pero si hay conciencia, entonces es posible que ese hambre sea regulado y no te vayas a ninguno de los extremos. Y lo mismo sucede con el sexo, con las drogas, con el alcohol, o con las parejas, o con los familiares, el apego y demás. Todo realmente es una pérdida de la conciencia, ¿sí? Finalmente, voy a poner un ejemplo. Gurdjieff, uno de los sabios más conocidos que habían, Gurdjieff era una persona que llevaba al extremo el propio cuerpo. ¿De qué forma? La desidentificación con el cuerpo es un divorcio completamente de tu conciencia con el cuerpo. Y Gurdjieff, se dice, una de las historias que cuentan de Gurdjieff es que él incluso provocó un accidente. Y quien subía en el coche con Gurdjieff parecía que estaba loco, ¿sí? Conducía como si estuviera loco. Entonces iba al extremo. Y muchas de las personas que subían en el coche pensaban que iban a tener en cualquier momento un accidente. Y se dice que Gurdjieff provocó un accidente. Y cuando tuvo el accidente, él salió del coche, se ve que el coche tuvo un gran accidente, se estampó contra
contra un poste o algo así, él se arrastró, pudo salir del coche y se sentó en la sombra, ¿no? Y cuando llegaron a rescatarlo y lo llevaron al hospital, él pidió que no lo anestesiaran porque quería disociar incluso el dolor del propio cuerpo. La gran mayoría de personas, esto es un extremo, solo he contado un extremo, pero imagínate que aparecen pensamientos. Todos los pensamientos están relacionados con el individuo y tenemos una gran dificultad de disociarnos con ello. Y muchas veces las personas dentro del despertar de la conciencia suelen ser bastante selectivos con los procesos de pensamiento. Pero la persona que va a despertar finalmente tiene que morir en esa pseudo-identidad que aparece en la mente. Y te aseguro que no todo el mundo está preparado para realmente crear esto que dijo Jesús, una lucha, una guerra, una espada que dividiera por completo la conciencia. Por eso Jesús decía una espada, que dividiera por completo la conciencia del cuerpo o la separara, ¿sí? Esa es la muerte espiritual, finalmente. Y yo encuentro muchas enseñanzas en el mundo holístico, pero la gran mayoría de enseñanzas no hablan de esta muerte. Y te aseguro que dentro de nuestra academia, incluso muchos de nuestros estudiantes buscan o están dentro de la búsqueda del despertar porque quieren ser felices y no porque realmente vayan a querer trascender y enfrentar esa conciencia del apego con la conciencia de la libertad. Es poniendo un ejemplo simplemente. A mí me gusta hablar del el propósito firme de la verdad, simplemente. No, es la verdad, que para mí la verdad es la paz, ¿no? Es las guías puestas ahí. Lo que me estabas trayendo ahora, Sergio, es muy interesante. Esta muerte, yo también como estudiante, ¿no? Y como estudiante del curso de milagros y como estudiante del instante de tantísimos maestros que también entran en el canal y con los que bailamos, ¿no? Bailamos y entramos, y luces y sombras, ¿no? Este caminar. Cuando hablas de esta discordia me ha encantado porque para mí me ha venido como gráficamente la sensación de muerte del ego. Nosotros sí hablamos mucho en esta terminología y a mí me encanta, ¿no? Pero es que para mí el curso de milagros lo que acaba haciendo es una limpieza tal de las tuberías mentales que te lleva al mismo espacio que la Advaita, que la no dualidad. Es como cada uno resuena con una herramienta, ¿no? Cada uno resuena con una herramienta. Incluso para las personas que somos muy mentales es una herramienta muy, muy poderosa porque te está llevando constantemente a limpiar tu mente. De hecho, se tira todo el libro, cada frase del curso es la misma, siempre es la misma frase con esa profundidad infinita que tiene, ¿no? Entonces me venía como realmente hay un punto en el que luchas o te separas o dejas de oír al sistema de pensamiento del miedo, del ego, ¿no? Es como, me estaba viniendo como este punto que me encanta, ¿no? Esta manifestación en cada uno de nosotros de una manera de señalar al mismo lugar, ¿no? ¿Sí? ¿Te resuena esto que digo? ¿Lo sí, casas? ¿Lo casas? Sí, pero es que la mente no existe. Entonces, el problema para la gran mayoría de personas es que creen o dan por hecho que existe una mente a la que tienen que sanar. Pero la mente solo existe, para el individuo solo existe la mente y para la mente solo puede existir el individuo. Y muchas personas creen que hay que hacer un proceso de purificación de la mente, pero el proceso de purificación de la mente no se puede hacer desde la propia mente. Hay que salir de la mente para poder realizarlo. Y una de las cosas que me vienen con respecto a lo que dices es que hay mucha filosofía dentro del mundo holístico, pero hay muy poca filosofía que realmente te lleve a la experiencia directa del no yo o de la nada. Perdona, pero es que yo creo que nada en este mundo te va a llevar a ningún sitio. Bueno, si eso... Nada, porque cuando estamos hablando de la Advaita, cuando estamos hablando de un cuerpo, de la Advaita, cualquier cosa que sea percibible por los sentidos no va a ser más que un medio. Y no podemos confundir el medio con el fin. De hecho, es lo mismo. Sí, pero tengamos una cosa clara. Cuando nosotros venimos al mundo, a este mundo, nosotros aparecemos aquí con una sensación de individuo. Está muy bien, yo escucho muchas veces estas cosas en la espiritualidad. No hay nada que buscar, no hay ningún sitio donde ir. Sin embargo, todo el mundo sigue buscando. ¿Sí? Entonces, bueno, porque vamos en automático, porque nos está llevando todo el automatismo inconsciente. Pero cuanto más consciente vas siendo de toda la programación, dejas de buscar.
ahí nos vamos acercando a este nirvana al que nos apuntas. De hecho, tú en el nivel de la forma, en el sueño, ilusoriamente tienes tu proyecto, tienes tu equipo, aparentas estar en un cuerpo donde estás facilitando una información que señala un lugar con más personas. No podemos, es como... Sí, pero en últimas la experiencia directa no dice eso, me refiero. Por ejemplo, nuestra experiencia directa ahora mismo no está relacionada con que yo te estoy enseñando algo y tú tienes que aprender algo. Porque el instante presente no se puede mover a esa velocidad dentro de la consciencia. Tan solo podrías hacerlo a nivel de las creencias. Y en el propio instante, en la inmediatez, eso es solamente información de la consciencia, lo cual implica que eso sí que está dentro del sueño en apariencia. Cuando la relación entre el sujeto y el objeto se desvanece, no existen esas pretensiones, ¿no? Simplemente son apariencias a las cuales no les damos importancia o no tienen importancia, ¿no? O simplemente no existen. Podrías decir que yo tengo un proyecto, pero es que aquí no hay nadie que sienta esa posesión de que tengo un proyecto. Yo solo vivo cada instante como parece, ¿no? Y en ese sentido no podría decir que hay en el centro de la experiencia un yo que tenga una pretensión de despertar a otros seres humanos que están dormidos, porque es ilusorio. No hay ningún ser humano que esté dormido, ¿ok? Lo que sucede es que hay muchos seres humanos que están dentro de una conciencia que realmente es ficticia, es una ilusión, y que ellos sí que creen ser un individuo a los que hay que aparentemente sacarlos de allí. Y es de esto de lo que estamos hablando, pero no porque sea real, ¿sí? Pero el problema que ellos tienen es que ellos sí que creen estar dentro de una conciencia que es ilusoria. Por tanto, la única forma de salir de esa conciencia que es ilusoria es ir a lo que no es ilusorio. Y eso es hacerlo de manera directa dentro de la experiencia, que es lo que la gran mayoría de personas no experimenta habitualmente. Qué interesante, qué entrevista tan interesante. ¿Me sigues hasta aquí? Te sigo, pero yo me gusta mucho poner en jaque, ¿eh? Cuando no hay algo que no lo veo del todo claro, voy ahí a fondo, dale. Dale. Diviértete. Totalmente. No le vamos a quitar el gusto a Carlos tampoco de vernos así. Para mí es súper importante y yo creo que también me estoy despegando del curso, aunque sea mi práctica cotidiana, porque me gusta, porque la disfruto, porque me siento bien. Cada vez estoy más en la observación de qué es lo que está interponiéndose en este instante, qué es lo que hace que yo no me sienta como un ser, como ya voy teniendo espacios en los que hay esa paz, se puede decir que se experimenta esa paz, ese parar el tiempo. Entonces también vas identificando qué es lo que está sucediendo, qué estoy juzgando, a mí me gusta mucho trabajar sobre el señalar. Cuando estoy señalando, eso es una información que se quiere integrar en mí. Entonces ahora te estaba escuchando y para mí todo está ahí dentro. Todo. Yo no puedo ver nada que no esté ahí para que sea integrado en mí, porque yo soy el ser, todos somos el ser. Se está manifestando dentro de una ilusión donde aparecen a ver formas separadas, pero todo es el mismo ser. Entonces, cuando yo estoy señalando algo, estoy opinando, estoy calificando, estoy interpretando y estoy haciendo toda una teoría, estoy hablando de mí. Pero hay una clave ahí. Estoy elucubrando. Me encanta usar últimamente esta palabra. Estoy elucubrando. Y nosotros separamos mucho de la creación y la fabricación. La fabricación es infinita y no te lleva más que a una sensación de constante de separación. En cambio, la creación es el amor, es puro, ¿no? Es expresión constante. Sí, pero ¿qué pasaría si te dieras cuenta de que incluso ese que sabe todo lo que cree que sabe de la experiencia fuera también ilusorio? Escucho muchas veces... Ese que sabe cuando no soy yo y sabe, porque ¿cómo no va a saber si es lo único que sabe? Porque es lo que es. Pero ¿cómo...? Pero, un momento. Vamos a ir poco a poco en esto, porque esto es un tema que me parece... pero me encanta haber llegado hasta aquí. Claro, que como entremos en el que es muy interesante, porque si ahora nos identificamos cada uno queriendo llevar razón, imagínate. No. Lo que es muy fácil para yo separado decir que todo es ilusorio, pero es muy difícil para yo separado darse cuenta de que él mismo también es ilusorio. Claro, porque lo interesante para mí, lo que estoy identificando y voy caminando, aprendí en el instante. Lo que es muy interesante
es darme cuenta, a mí me gusta mucho sorprenderme cuando he dicho algo que resuena, además es que resuena, ¿verdad? Y siempre les digo, bueno, a casi todo el mundo, es que no me cuesta repetirlo, porque es que me lo he dicho a mí, por lo tanto, no soy yo por separado, es la vida en mí que se está haciendo consciente. Me lo estoy dando a mí misma a la vez que lo doy. Y es súper interesante esto para mí, porque es lo nuevo, vivir ahí es lo nuevo. Es eso que hablamos del el no sé y el saber. El saber es cuando no eres tú y el no sé es cada vez que creo ser yo por separado. Te comprendo. Lo que pasa es que la realización está hablando de un estado sin estado. Está hablando de quién tú eres realmente, de quién tú eras antes de nacer y de quién tú eres realmente cuando estás en el sueño profundo. No está hablando de una experiencia o de lo que conoces. Está hablando de la absoluta libertad, de la absoluta divinidad de tu propio ser. Todo lo que nosotros conocemos dentro de la experiencia es pasajero y todo de lo que nosotros somos conscientes es ilusorio. Pero nosotros no somos capaces de ver esto. Nosotros, como seres humanos, estamos tan atrapados en una conciencia que quiere representar la individualidad, que salir de la individualidad le es muy difícil, porque eso implicaría una no existencia de sí mismo, ¿sí? Por tanto, si tú te dieras cuenta ahora, si tú miraras ahora al propio instante y te das cuenta de que, vamos a ponerlo en términos de sentidos, por ejemplo, yo te estoy viendo con la vista y te estoy escuchando con los oídos, ¿sí? Pero los sentidos realmente están yendo por separados, aunque convergen en un único órgano sensorial, que llamaríamos la conciencia, ¿sí? Sí. Un órgano sensorial que es extremadamente sensible, por llamarlo así. Los órganos están yendo por separado. Y quien une esos dos órganos, porque yo, por ejemplo, puedo decir que te veo y a la vez te escucho, pero realmente se intercalan. Algunas veces tú estás viendo algo y no lo escuchas, o a veces cuando escuchas algo parece que dejas de ver. Los sentidos se intercalan mutuamente, ¿no? Pero el poder tener una relación contigo a través de la vista y a través del oído, eso, la creación y la orquestación de esta experiencia lo crea la mente. Se llama percepción. Y lo que yo estoy percibiendo ahora, dentro de 5 segundos, no existirá. Lo único que realmente existe, y es siempre, es sin la experiencia de ello. Muchas veces se ha hablado del observador, pero el observador observa pero no guarda, o como se utilizó el término zen sobre el ser, se hablaba de que era una vacuidad que es cognoscente, pero siempre vacua, ¿sí? Una vacuidad cognoscente que es siempre vacua. Lo que significaría es que vemos claramente que la experiencia que estamos teniendo, esta experiencia está siendo es una experiencia que está creada a la consciencia, donde sentimientos, pensamientos, el ver, la percepción sucede, solo aparentemente. Y en el centro de esa percepción, aunque parezca que hay un individuo que lo está viviendo, realmente no hay nadie. Por tanto, si realmente ahora mismo no hubiera nadie experimentando este momento, ¿cuál sería la relación que yo tengo conmigo mismo en el aprendizaje de mi propia filosofía? No hay relación, porque no puede haber relación si no hay dos partes. Claro, entonces, ¿quién juega con la experiencia en el aprendizaje de su propio despertar? Solo el individuo separado, ¿ok? Solo la separación. Qué bien te lo pasas, ¿eh? Sí, porque es divertido, ¿no? No, porque es divertido, me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Lo que mi enseñanza apunta claramente es que uno finalmente esté libre de todo lo que se experimenta, inclusive del propio conocimiento o crecimiento espiritual, porque él mismo es una trampa. O sea, la idea espiritual sobre el crecimiento de la iluminación solo existe porque estamos separados o queremos estar separados. Cuando la separación cesa, como bien dijo Buda, cuando él se iluminó, todos los seres se iluminaron con él. Lo cual implica que para Buda no habían seres dormidos, ni tampoco seres que realmente deseaban despertar, ¿sí? Sino que el deseo era simplemente una ficción que se representaba, y Buda los guió, Buda les daba información, pero imaginemos a Buda hace 2600 años en el sermón de la flor, donde dijo, bien, esto es la iluminación, y puso una flor. ¿Qué podéis decir de ella? Y todo el mundo dijo, ah, sí, la flor es muy bella, ah, sí, huele muy bien, oh, qué belleza, mi ser puede ver la belleza de la gran... Todo el mundo decía cosas hermosas, y hubo uno que se quedó en silencio. Este silencio de Buda no está hablando del silencio físico, el silencio de la mente.
Está hablando del reino de los cielos, de lo atemporal, de lo que está más allá de lo que se experimenta. Por tanto, todos mis estudiantes ya comprenden o saben que para despertar ellos tienen que ir más allá de la consciencia. Miremos a uno de los grandes sabios hindúes, uno de mis grandes sabios favoritos es Nisargadatta Maharaj. Nisargadatta Maharaj estaba enfermo, tenía cáncer de garganta. Al final de su etapa, él hablaba simplemente, su enseñanza estaba hablando simplemente de lo absoluto. Principalmente hablaba solamente de lo absoluto porque no tenía tiempo. ¿En qué sentido? Se iba a morir y aparte tenía fuertes dolores de garganta. Entonces cuando alguien iba y le preguntaba a Maharaj, ¿qué puedes decirme del ser? ¿Cómo puedo llevar mi camino? Maharaj decía, no hay ningún camino que llevar, simplemente todo es lo absoluto. Mantente ahí hasta que te realices. También utilizaba este término, Ramana Maharshi decía, permanece en sí mismo hasta que te realices, decía él. Maharaj hablaba de lo absoluto principalmente porque no tenía tiempo y porque había mucho dolor en él, y él utilizaba una frase y decía, quitadme esta conciencia de encima. Él decía, quitadme esta conciencia de encima porque sabía que él era lo absoluto y que la conciencia, que esto que se está experimentando, realmente no era él. O sea, era como si la conciencia la estuviera tratando de otra forma. Quítame esto de encima. Era, yo no soy la conciencia, quítame la conciencia de encima. Y la conciencia implica todo de lo que seamos, de lo que podamos ser conscientes. Así que en cierto sentido, todo lo que tú seas consciente, la experiencia del dolor, del sentimiento de inadecuación, de la idea de un pensamiento, de lo que te hace sentir un pensamiento, de la idea de tu propio despertar, o la idea de lo que vas a lograr cuando despiertes, o incluso el sentimiento de paz, todo eso estás siendo consciente de ello. Y es de eso de que eres consciente, ahí mismo, solo puedes encontrar la ilusión. La paz es una bendición de lo absoluto, una bendición espiritual que aparece cuando la consciencia no está apegada a nada en la forma. Y la paz podría ser el primer vórtice de espiritualidad en el que nos podemos encontrar. Me venía... Pero no el último, Me venía... Yo soy una enamorada de Eckhart Tolle desde muy jovencita, de dos. Luego en el curso de milagros ya me he quedado. Y de Krishnamurti, me encanta. Recuerdo cuando la primera vez que leí que el primer acto de separación era la consciencia, era la creación de la consciencia. Y ahora estabas hablando y era como, wow, ¿no? Me ha venido este recuerdo de esta frase. El primer acto de separación es la consciencia, ¿no? Pero está dentro del sueño. Pero al final o sea, una conversación hermosísima, una entrevista profunda, estoy disfrutando muchísimo. Pero vamos a lo práctico, Sergio. Sí, a mí me gusta dar muchos tips, porque al final puedo comprender muchas cosas, pero lo que quiero es llegar a ese estado, ¿no? Uh-huh. Y me gusta dar tips, ¿no? Cada con su variedad, cada uno con sus diferentes maneras de expresión, ¿no? ¿Qué tips nos regalas aquí en Holistic el día de hoy? ¿Qué tips, ¿qué tips nos regalas? Para cuando aún te puedes sentir enredado en el samsara, en la rueda del samsara, hay cosas que se repiten. ¿Qué nos regala Sergio Noguerón en el día de hoy? Bueno, déjame que diga algo. En vez de ponernos en plan práctico, podríamos hacerlo juntos, ¿eh? Y a mí me encanta. De hecho, en muchísimas ocasiones cuando doy enseñanza, mi enseñanza está dicta directamente a la visión de la verdad. Y se puede ver, ¿no? Podemos realmente penetrar la dimensión de lo atemporal y darnos cuenta de que realmente somos un espacio, por decirlo así, y de que ese espacio lo estamos detectando desde la conciencia y finalmente integrarlo como una visión que está en nosotros y ver lo que finalmente somos ello, ¿no? Me gusta mucho Edgar Tolle. Si te gusta Edgar Tolle y tienes el libro de Un Nuevo Mundo Ahora, a partir de la página... Bueno, ya los he regalado, pero sí, todos. Sí, pero todo el mundo lo tiene. Si alguien en Holistic que está ahora escuchando esta entrevista, puede ir a partir de la página 192 del libro de Un Nuevo Mundo Ahora de Edgar Tolle. Y Edgar Tolle empieza a hablar del espacio de la conciencia, y empieza a hablar del propio espacio de la conciencia, ¿no? Y él dice una frase en estos capítulos, dice que el espacio de la conciencia y detectar el espacio de la conciencia que realmente somos será el primer paso de evolución humana, dice él. Además, Edgar Tolle matiza claramente este espacio atemporal, el cual todavía quizás muchas personas no es capaz de descubrir que somos él. Tengo que decirte,
Sergio, perdona, tengo que decirte que lo que más me gusta de Eckhart Tolle es verle la cara de asombro cuando habla. O sea, ahí Ah, es hermosísimo. me quedo con él y no me hace falta que hable. Es que me encanta porque es que lo ves que está ahí, ¿no? Que está en el asombro, ¿no? Y cuando ya empiezas a hablar desde ahí, wow, pero siempre me deja... bueno, estás ahí con él. Es que estás ahí con él, ¿no? Lo único que le falta a Edgar Toll es beber cerveza. No, pues tiene algún vídeo por ahí divertido de España, cuando su padre que explica cositas de estas. Es que claro, hablar desde ahí, ¿no? Hablar de lo cotidiano, lo como tú decías al principio del vídeo, desde ese lugar de asombro. No puede ser desde otro lugar, ¿no? No puede ser. Perdona, que te he interrumpido y No, no te estabas. No, preocupes, no, no además te seguro que preocupes. está por ahí el libro en. Ahora voy a ir a mirar yo la página en cuanto acabemos Sí, a la. partir de ahí verás que empieza a hablar del espacio de la conciencia y entonces habla de una cualidad de descubrir, de experimentar y de esa disociación entre la conciencia y la conciencia, ¿no? Cuando pedimos una práctica o practicamos, tiene que ser ir directamente a esa apertura total de nuestro propio ser, ¿sí? E ir a esa apertura, por supuesto, implica salir de todo el sistema del yo separado, incluso de la creación o de la apropiación de creer estar ahora mismo en un cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a ofrecer una práctica, claro que sí. Vamos a intentar mirar en nuestra experiencia directa. Pero antes de ofrecer la práctica, déjame que dé una pequeña información para que no, Lo que para tú que sea más quieras. efectiva, si Esto no te importa. es un regalo para ti, todo el espacio del mundo ahora mismo. Gracias. Vamos a ver. Nosotros, nuestro despertar espiritual está justo ahora en nuestro instante presente. No puede estar en otro lugar, ¿sí? Y de hecho no está en el conocimiento. Hablemos claro esto. La visión de la verdad, la visión de que realmente somos, de quien nosotros somos ahora, no puede estar en una comprensión intelectual, sino que tiene que estar más allá de lo intelectual. Por tanto, lo primero que tendríamos que dejar fuera para esta investigación sería la mente, ¿sí? Posteriormente, una vez dejamos la mente, podemos empezar a experimentar que hemos dejado la mente fuera de esta investigación si nuestro pensamiento se queda en silencio. Y estoy seguro que muchísimas personas aún experimentando que la mente se queda en silencio todavía no están experimentando una presencia o no están experimentando la verdad. Pero no importa, al menos esa es la primera parte del camino. Buda decía que empezabas a penetrar el silencio del ser a través del silencio de la mente, ¿sí? Y la única forma de poder experimentar a tu ser directamente es dejar el medio indirecto del intelecto. Por eso ahora lo que estamos haciendo, estamos dejando fuera, nos hemos quitado los zapatos del intelecto, hemos quitado la ropa y empezamos a andar desnudos, como decían los santos cristianos. Solo puedes reconocer a Dios caminando hacia lo desconocido. ¿Por qué decían hacia lo desconocido? Porque realmente todo lo que está en la mente es conocido. Incluso la gran mayoría de personas tendrá que dejar todo lo que ha estudiado espiritualmente para poder tener esta experiencia. Lo que significaría es que no importa lo que hayas estudiado, qué religión seas, cuántos años tengas, cuáles son el libro que más te gusta, si realmente te gusta más Edgar Tolle que Tony Parsons o que Sergio Noguerón, tendrás que dejar todo eso para quedarte en tu intimidad y en tu inmediatez. Una vez te quedes en tu inmediatez, empiezas a mirar la experiencia. Y puedes hacerlo de diferentes modos. Si quieres, puedes hacerlo como decía Edgar Tolle en su libro El poder de la hora. Lleva la atención al cuerpo interior. Entonces miras tu interior y empiezas a darte cuenta de que si tu percepción más inmediata de la experiencia del propio cuerpo es una experiencia física, todo el mundo contestará, sí, es física, lo contestarán muy rápido. Pero yo estoy hablando de cómo tú percibes directamente desde tu conciencia el espacio interior. Y voy a preguntar si realmente eres capaz de diferenciar el hígado del riñón en tu percepción directa mirando tu propio cuerpo en tu interior. ¿Eres capaz de diferenciarlo? No. ¿Por qué? Porque eso que mira es la conciencia y la conciencia es informe. Y cuando miras al cuerpo interior sin utilizar el intelecto, no puedes crear objetos. Hermoso, ¿verdad? Bueno, yo estoy en shock, me encanta.
Y ahora mientras miras en tu interior y te das cuenta de que realmente no puedes separar el riñón del hígado, ni el hígado del pulmón, ni el pulmón de las costillas, ni el tórax, ni siquiera puedes decir el centro de mi propio ser está en el chakra número 1, ni 2, ni 3, sino que tu experiencia inmediata es la de darte cuenta de que dentro de tu propio cuerpo hay un espacio vacío. Y ese que mira al espacio, que lo hace con el ojo de la conciencia, de hecho no lo está haciendo con los sentidos, porque los sentidos, el ojo, no puede mirar dentro, el oído no puede escuchar dentro, el tacto no puede tocar dentro. Eso se llama el ojo de la conciencia. El ojo de la conciencia es inmaterial, informe. Así que cuando vas a la experiencia interior, te das cuenta de que lo que estás experimentando como cuerpo es un hueco interno. Entonces ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que realmente lo que llamas físico no es tan físico como tú crees, o al menos en tu experiencia directa, que es lo que hablamos los sabios. Porque para el sabio sin tiempo solo tiene la experiencia directa, y con la experiencia directa lo físico no es físico, es un hueco, espacio. ¿Sí? Eso es la desidentificación del cuerpo, ahí empieza. Entonces te das cuenta de que tú no puedes decir que eres esto o aquello, o hombre o mujer, porque realmente lo que tú experimentas es el hueco del espacio de la conciencia. Ahora añadamos una experiencia un poquito más amplia, ¿sí? Mientras sentimos el hueco interior, démonos cuenta de que somos capaces de sentir también el espacio que hay entre la pantalla y yo, entre tú y la pantalla, entre tú y yo, el espacio mismo. Sin dejar de sentir el espacio interior del cuerpo, experimenta también el espacio, la distancia entre la pantalla y tú. Te das cuenta de que la experiencia se abre, ¿verdad? ¿Sí? Se vuelve más amplia, ¿verdad? Ahora tu conciencia empieza a experimentarse, ya no es tan física o tan intelectual, sino que empieza a penetrar una dimensión, a espacial, dicho de otra forma, que ni siquiera puedes localizar, sino simplemente se extiende y se abre y se amplía. Sin embargo, te quedas todavía aparentemente anclado en aquel que mira, pero lo que mira al espacio y lo que mira al espacio interior no está en los sentidos, así que empiezas a descubrir que el órgano sensorial que permite a los sentidos descubrir, el órgano sensorial espiritual, el que es capaz de detectar el espacio, es lo que es primario, y lo que los sentidos reflejan, acogen o ven o perciben es secundario. Y ahí es donde empiezas a revelar la naturaleza del sueño, de que esto es ilusorio, o dicho de otra forma, una creación de nuestra mente, porque el espacio de la conciencia en el que detectas o percibes, o el espacio de la conciencia, es primario. Entonces empiezas a darte cuenta de que percibiendo el hueco y el espacio de la conciencia y el espacio exterior, tu experiencia realmente no es una experiencia, sino que es inexperienciable, porque aquello que estás mirando no siente, no sufre, ni siquiera ha nacido y no puede morir. Y si tú dices yo soy eso mismo, no como una intención intelectual, sino como un descubrimiento de que del mismo modo que tú eres capaz de tocar tus rodillas y decir esto lo siento, o del mismo modo que tú eres capaz de decir lo que estoy percibiendo con los ojos soy yo porque lo siento, si empiezas a descubrir que ese espacio de la conciencia también es tú porque lo sientes, y migras tu sensación de identidad a ese espacio de la conciencia, entonces tu yo se vuelve indestructible, o en cierto sentido, siempre presente, atemporal y eterno. Y eso no necesita recorrido espiritual. Eso nosotros no lo percibimos de manera inmediata, sino que estamos demasiado mezclados en la consciencia y no vamos ahí directamente para ver lo que es informe o está más allá del tiempo. Y yo quisiera saber ahora, yo quiero que tú me cuentes qué has experimentado. Yo aún estoy experimentándolo. Y debes de descubrir que no importa la experiencia que tienes, porque la experiencia de la conciencia surge en ello. Y ello es siempre permanente y constante. Y ese es tu verdadero yo. Y el resto es solamente un sueño.
A mí me maravilla, Sergio, cada vez más, me maravilla cómo es posible que siga hablando de algo de lo que no se puede hablar. Dímelo a mí. Es como, bueno, ahí entiendo que es en el guión, en el guión está escrito que esto sucede. Me ha parecido una experiencia, un regalo impresionante, un súper regalo. Gracias, Sergio. Gracias. Y bueno, es que cuando recibes un regalo yo por lo menos me quedo asombrada hasta que... Y además se abren más cosas y se abre, y se abre toda la experiencia. Me ha Creo encantado. que esto, creo que esto sintetiza muy bien toda nuestra conversación. Fíjate una cosa. Déjame que ahora haga un poco de entrevistador. ¿Te parece? Venga, el próximo me invitas a tu canal. Que nunca me invitan, siempre invito yo, oye. Tú lo haces fenomenal. Así que vamos a ver. Si yo te dijera desde ese espacio que hemos visto juntos, ¿cuánto, cuánto conocimiento hay allí? ¿Qué dirías? Hay todo el conocimiento, hay todo, o sea, hay todo, pero no es medible, no es... no se puede en ¿Y conocimiento intelectual? ninguno. Ok. Me Entonces encanta, estás hablando... me encanta cuando yo contrasto esto, yo tengo un hijo de 11 años y cuando contrasto esto con cómo aparentemente vivo en el sueño, las inercias, lo que se supone que tenemos que hacer, me alucino, me alucino porque no tiene sentido nada de lo que hacemos. Nada de lo que hacemos y las inercias automáticas del sueño no tienen sentido nada de lo que tienen que aprender, lo que hay que hacer. Si es que no tiene sentido nada. Y hoy justo me estaba dando un chapuzón afuera y me ha venido una pregunta que ahora no recupero, que por algo será, ¿no? Pero era como para ti también. Que todo esto gira en torno a una premisa. Los que hablamos de esto, los que hablamos de este tema, a los que nos gusta, a los que nos apasiona, a los que bebemos esto, hay una premisa, un axioma. Me acuerdo cuando en la universidad entró esta palabra, o en el instituto, ahora no me acuerdo, la palabra axioma, ¿no? Que era una premisa indemostrable. Una premisa indemostrable. Una premisa indemostrable. Esto gira en torno a una premisa indemostrable en torno a la cual nosotros tenemos total certeza de que es así. Pero es que es indemostrable. Solo es experienciable. Pero ¿Has? según tu paradigma tampoco es experienciable porque la experiencia es humana. Y no Bueno, estamos hablando del plano humano. bueno, yo diría que dentro de nosotros tenemos lo divino y lo humano. Y que se toca. Y lo que hemos perdido es la visión de la divinidad. Entonces, los seres humanos estamos inmersos en la creencia de que todo es experiencia. Y cuando descubrimos, fíjate, si nosotros ahora miráramos esto con el ejercicio que hemos hecho anteriormente y te dijera, regresa a ese espacio, detéctalo, Ya está. te darías cuenta de que el hablar, el pensar, el sentir o cualquier cosa que digas simplemente es transitorio menos ello. E incluso te darías cuenta de que no puedes decir, si tu experiencia inmediata está posada en lo que es absoluto y que es divino, no puedes decir ni siquiera que has nacido, ¿no? O que vas a morir, o que hay algún cambio en tu vida, o que las emociones son importantes, porque ahí, justamente parado en la gran divinidad, en el gran vacío de la experiencia, donde la experiencia simplemente transita y tú eres aquello que no es tocado, ni rozado, ni alterado, retiras por completo toda la realidad de tu experiencia y vives en absoluta libertad de los pensamientos, de los sentimientos y de las emociones que suceden. Pero de hecho has perdido algo. Y es lo que dijo Jesús, perderse a uno mismo para ganar la vida. Eso es simplemente donde la vida emerge. ¿Sí? Por tanto, hemos dicho algo antes y esto me viene perfectamente, lo que has dicho antes me viene perfectamente para matizar esta experiencia que hemos tenido. Hemos dicho que, por supuesto, no hay nadie que busque o nadie que esté recorriendo un camino. Sin embargo, desde la conciencia, si no te disuelves, la idea del tiempo parece aparente y real. Solo cuando sales del tiempo te das cuenta de que no hay nada que buscar y nadie que busque. Pero, mientras estemos dentro del tiempo, repetir constantemente que no hay nada que buscar o nadie que busque es simplemente intelecto.
Por tanto, ¿cuál es el camino auténtico para realizarse? Esta experiencia que nosotros hemos tenido es ir directamente a tu ser y reconocer la verdad interior que está en nosotros. Ese es el único camino, se llama disolución, es el único camino que va a poder proporcionarte que realmente tu mente muera, o el yo de la mente, o la sensación de individualidad muera, para terminar siendo la totalidad. Qué hermoso, Sergio. Qué hermoso, y esa experiencia directa qué hermoso, es la que mira, tenemos que tener. Qué hermoso, mira. Qué hermoso. El amor, puro amor, en estado puro. Y la conciencia, que es la que siente, al rozar lo absoluto, entonces aparece lo que se llama samadhi o dicha. Porque la conciencia siempre tiene que estar activa, y si está activa con respecto al mundo, duerme. Pero si la conciencia se mira a sí misma y detecta el gran vacío, entonces experimentamos la dicha de nuestro propio ser. Nos hacemos conscientes en el hecho de ser conscientes que existe el amor absoluto en medio de la experiencia. Menudo manantial que tenemos en Holístico hoy, ¿eh? Vaya regalazo, Sergio. Gracias a ti, Vaya de verdad, regalazo. mucho amor. Gracias. Y felicidades por todo este movimiento, ¿no? Felicidades. Enhorabuena. No, gracias a ti, que haces posible llegar a más personas, haces un trabajo excelente. He seguido un poco tu canal y veo que tienes muchos invitados y además conocidos. Sí, hago mesas redondas, ¿eh? Lo que pasa Fantástico. que si hago mesas, cualquier día te digo, vamos con Jorge, que se presta mucho con Pellicer, es un encanto también. Bueno, con quien se vaya dando, bueno, un regalazo. Un regalazo. Y además hay mucha apertura en ti y eso es hermoso. Hay un corazón, como Jesús decía, fuego, hay fuego dentro de ti. Eso es hermoso. Yo cuando me decís cosas bonitas, cualquiera de vosotros os hago un poco así, me hago la loca. Me hago la loca. Sí, uno porque siempre es como, no, el ego que se engruesa, no. No, uno siempre se siente indefenso ante los halagos, eso es así. Un súper placer. Dejemos que la vida obre, como siempre. Un súper placer. Y para todos os dejaré la web de Sergio para los que haya sido una sorpresa como para mí. Y bueno, sobre todo es un regalo para el instante. Para mí es que yo también soy muy abstracta explicando. A veces yo digo, ¿cómo me pueden seguir y cómo me pueden comprender, ¿no? Incluso tenemos un grupito los domingos que estamos creciendo ahí muchísimo y digo, ¿me comprenden? ¿Me comprendo? ¿Soy la misma mente? Bueno, me encanta. Lo disfruto y bueno, que la señal en este mundo que aparentamos estar existiendo, que al caminar sea cada vez más sensación de expansión y de paz, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho la terminología del perdón, de que cuando me equivoco, me caigo y me vuelvo a levantar como un niño que está aprendiendo a caminar. Y bueno, me ha parecido un espacio maravilloso, Sergio, el que se ha dado. Un espacio maravilloso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo le diría a todas las personas que nos están escuchando que mucho amor para todos, de verdad. Mucho cariño, mucha comprensión, mucha placidez y sobre todo mucha valentía para realizar un camino, disolverse, que es necesario y que finalmente si uno tiene el fuego interno de amarse a sí mismo absolutamente, es posible para todo el mundo porque somos eso. Qué bueno. Así que muchas gracias a ti por invitarme a tu programa, por dejarme disfrutar, ¿sí? Y por esta apertura. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Para todos. Aquí tenemos que ganar todos, Sergio. Yo siempre digo que tenemos que ganar todos. Además que cuando el amor actúa, no es posible que no ganemos todos. No es posible. Para mí no es concebible. Un placer muy grande. Un abrazo para todos. Y muchísimas gracias, como siempre. Gracias por hacerlo posible. Y me lo digo a mí misma. Gracias. Mucho amor para todos. Gracias. Y gracias, Carlos. Gracias en especial. Gracias, Carlos, por haber hecho esta conexión porque la has hecho tú. Gracias. Carlos, gracias. Chao, chao.